Hola Liz, buenos días. Una disculpa ayer por toda la semana. Ha sido una semana muy complicada. Tuve que irme de imprevisto a Guadalajara de trabajo. Y ayer, justamente por el correo que le mandé, mi vuelo acabó llegando a la madrugada. Fue un desastre. Entonces, bueno, apenas estoy pudiendo grabar, pero por suerte ya estoy pudiendo grabar para darle sus dos clases esta semana. Y bueno, lo bueno es que ya en 2 días, el lunes, continuamos normal, ¿no? Pero bueno, gracias por su paciencia, gracias por toda la cooperación. Y ahorita vamos a empezar con el resumen, que ahorita esta primera clase vamos a ver qué es un resumen, sus funciones y ya la siguiente, qué puntos buscar, ¿no? Para realizar un efectivo. Esas van a ser las dos cosas en las que me gustaría concentrarme. Eh, y bueno, ¿qué es un resumen? Tal vez eh, abusando del lenguaje, pero justamente es esta síntesis, abusando porque síntesis puede ser sinónimo de resumen, pero es esta síntesis de información. Voy a poner en un texto, pero es la información contenida, ¿no? Dentro de un texto. Por información podemos hablar de tanto si es un texto informativo, de divulgación más bien, eh, o una historia, un cuento. Todos estos pueden resumirse y justamente, pues claro, el tipo de resumen va a cambiar, uno simplemente va a ser como de los puntos más importantes expuestos, eh, el de un cuento o una historia, pues va a ser los puntos más importantes de la historia, ¿no? Entonces, ahí ya se les da un valor no tanto de lo que opinamos nosotros, sino de, eh, digamos, su relevancia a la historia, que digo, también podría ser una opinión y todo, pero a lo que voy es el criterio de, ok, de lo que más habla o los puntos principales, más bien es de eh, los puntos importantes de la historia, los que van a cambiar. Se pueden hacer resúmenes de, pues, claramente todo, hasta de una conversación. Y de nuevo, pues simplemente vamos a acotar, vamos a cortar todo lo que podría no ser clave para poder darle al lector del resumen toda la información necesaria y la más eh, pues digamos, tal vez no pertinente, pero importante, ¿no? La que definitivamente le va a dar una idea del texto, porque ese es el objetivo final, justamente. Sí dar los puntos más importantes, pero es poder dar una idea del texto, de qué se dijo, de hacia dónde se llegó, ¿no? Ya sea mediante la información dicha o la historia. Entonces, que pueda tener un entendimiento superficial de lo que dice el texto o de la historia narrada en el texto, solamente leyendo el resumen. Eso es muy importante. Tenemos que poder comunicar lo que se está resumiendo mediante el resumen. Que alguien que lo lea pueda conversar o entender una conversación sobre la historia, donde, a ver, claramente los detalles más finos fallarán si solo leyó un resumen, pero que entienda qué se está diciendo y hacia dónde se está yendo, ¿no? Ese es el punto más importante. Eso es un resumen y para eso sirve justamente esta síntesis de información y sirve para poder comunicarle al lector del resumen lo más importante de un texto y que pueda entender este texto o la parte grande, importante, clave del texto. Los resúmenes más comunes en los que nos vamos a encontrar claramente son, bueno, uno de textos literarios, ese es el más común, hay 10.000 en internet, mucha gente ya sea para la escuela o tal vez en ciertas discusiones, etcétera, lee un resumen para saber un poco de qué se está hablando y no tener que dedicarle el tiempo de leer un libro completo, ¿no? Ese es definitivamente el más común. ¿Cuál es otro muy común? De eventos políticos, ya sea, pues sí, vamos a decir eventos políticos, no necesariamente incluyendo políticos. Eh, ¿Por qué? Porque se hace este breakdown, perdón, me está escapando la palabra, pero este recuento de los hechos importantes para que la gente pueda enterarse. ¿Por qué? Porque muchas veces toda esta información está en fuentes oficiales muy complejas de accesar o simplemente
solo fueron los reporteros, ¿no? En especial en el caso de las cosas, por ejemplo, a la mañana del presidente, solo van reporteros. Entonces, este resumen de los hechos, a pesar de que también está el video, ¿no? Y aquí el resumen es muy importante, es muy relevante, porque cada vez nos gustan más los resúmenes. Es muy común en redes sociales ver resúmenes de ciertas situaciones, resúmenes de conflictos, resúmenes de lo que se ha dicho en ciertas conferencias. Siempre, al final del día, hoy por hoy la tendencia es que la mayoría de nuestra información la consumimos de manera rápida, peladita y en la boca, ¿no? Directa. Y digo, eso tiene razones buenas y malas. Las razones malas, uno también es como el tiempo de atención que podemos tener, que cada vez es más corto. La razón buena es porque ahora hay tanta información que un resumen no solo es por, ay, no quiero leer completo, sino de que necesito que alguien seleccione la información pertinente y comprobada por mí. Por ejemplo, en un conflicto bélico, yo puedo buscar fuentes, pero a ver, la guerra tiene 1000 lados, ¿no? Y yo no soy ningún experto. Necesito que alguien que sí lo sea pueda hacer este resumen con su línea, obvio, pero haga este resumen de lo que ha pasado y de lo que se ha dicho y de lo que ya se sabe y si está comprobado para saber qué hechos son reales o no. Entonces, claro, los resúmenes también tienen esta dualidad. Pero justamente hoy en día son más relevantes que nunca, ya sea con textos, ya sea con hasta programas de televisión, estos resúmenes chicos un poco para, ok, que entendamos todo y podamos participar en esta conversación, cada vez son más populares y más importantes. Entonces es muy bueno que nosotros tengamos claro qué se busca cuando se está realizando nuestros resúmenes. Y por ejemplo, digo, antes de entrar ya, como la siguiente clase va a ser de, ok, ¿qué es lo que vamos a buscar específicamente en puntos? Creo que ahorita sería bueno meter un poquito de eh, digamos, no estructura, ya luego veremos cómo se realiza en forma, pero pues sí quiero, vaya, hacerles saber que básicamente ahí yo diría, y ya es un poco juicio personal, dos tipos de resumen principal. El primero son estos resúmenes que tienen muchos puntos, ¿no? Y aquí se dice una cosa, aquí se dice otra cosa, aquí otra, ¿no? Y que son ideas más que nada, no se está escribiendo algo cohesivo, sino se están poniendo ideas principales en cada uno. Eso se hace mucho en, por ejemplo, textos literarios que tienen mucha analogía, por ejemplo, Shakespeare, cuando se quieren hacer las ideas principales que se tocan dentro de un texto, no necesariamente los acontecimientos del texto. Este tipo de resumen se utiliza mucho, se habla de tal, 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 mediante tal, 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 y así varias veces, ¿no? También pasa mucho que ese tipo de resumen es el que se emplea en redes sociales, ¿no? Pasó esta cosa, esto significa tal cosa. Ahora, eso de esto significa es muy peligroso y es 100% subjetivo, pero este recuento de los hechos con bullet points llega a ser muy útil para tener información muy sintetizada o tal vez para una línea del tiempo, ¿no? Estamos pensando en que si en vez de puntos fueran fechas, ¿no? Que, por ejemplo, pasa mucho esto en legislaciones, que te van dando esta línea del tiempo, nada más para, oye, ve, esto es lo que ha pasado y apenas estamos llegando aquí, ¿no? Entonces, que vayas, te pongo en contexto de cómo se ha avanzado. Eso pasa mucho y al final del día es un resumen, te están resumiendo toda la historia detrás de, y eso es bastante útil. ¿Cuál es el otro tipo de resumen? Bueno, el otro tipo de resumen es un texto como tal, discúlpeme. Perdón, estaba sonando el teléfono. Eh, y bueno, es un texto como tal.
Disculpe, de nuevo, no. El texto, cuando estamos hablando de esto, es un texto como tal, es un resumen. Pero que, ¿cómo podría decirlo? Como un mini ensayo, sin tener un ensayo, porque claramente no necesitamos tener toda esta introducción, eh, desarrollo y conclusión, sino que principalmente simplemente se escribe de pasa tal, luego van a, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente esta es como escribir un cuento, sin la parte creativa, obviamente, pero además mucho más resumido. O sea, se busca tener la misma estructura y separación que el texto que se está resumiendo, eh, ya sea un cuento, ya sea un reportaje, etcétera. Se busca tener esta misma estructura, pero poniendo la información sintetizada. Y un resumen puede ser de una página, puede ser un texto continuo, sin ser como estas ideas tan separadas, un texto más cohesivo. Y eso es 100% válido, y eso se hace mucho. Entonces, ese es como esta primera introducción de resumen que yo quería mostrarle, ¿no? Y te digo, fue una clase mucho más platicada, más que escrita, pero ya la siguiente veremos de verdad qué puntos buscamos, qué es lo importante, y yo creo que lo vamos a separar, sí, tanto en una noticia como en un cuento, nada más para tener ambos. Y digo que de ahí usted puede extrapolarlo a otros tipos de texto, ¿no? Muchísimas gracias. Que esté muy bien, estamos en contacto.